panel de expertos, es útil porque se aprovecha la experiencia de las personas, de los expertos, para poder evaluar el impacto. Pero el problema, se necesita que sea como un apoyo, se necesita un apoyo visual, ¿ok? Entonces, generalmente se utiliza esta norma, este método, y nos apoyamos con alguna otra metodología que sea sencilla de identificar, bueno, de entender. Este es otra metodología, el diagrama de redes, en el que nosotros podemos utilizar diferentes figuras para esquematizar las interrelaciones que existen entre los factores ambientales o indicadores de impacto y los aspectos ambientales y las actividades que se generan, que generan estos aspectos ambientales. ¿Okay? Tiene varias ventajas porque nos esquematiza fácilmente que, por ejemplo, en este caso, los vertidos contaminantes pueden dar origen a alterar la calidad del agua, y esta puede a su vez afectar a la fauna. La flora también puede verse afectada, dependerá del tipo de vertido, y todo esto está relacionado con la ocupación del suelo. Pero no se determina cuál es la intensidad del impacto, eh, cuáles son los parámetros o los factores que están involucrados en esto. Por ejemplo, cantidades. No es lo mismo descargar, por ejemplo, 1 metro cúbico de agua a 200 litros. ¿Ok? 1 metro cúbico cada hora, no 1 metro cúbico por segundo, a descargar 0.2 metros cúbicos por día, quizás. Entonces, el volumen, la cantidad, la frecuencia, o sea, sí existe la posibilidad de recuperar, también son parámetros que son importantes de considerar a la hora de evaluar impactos. ¿Ok? A veces este tipo de, de diagramas suelen ser complejos, ¿ok? Tienen tantas interrelaciones que podría ser complejo su explicación e incluso entenderlos, ¿ok? Si a ustedes o a cualquier evaluador les resulta útil o fácil entenderlos y desarrollarlos y explicarlos, no hay mayor problema, se pueden utilizar el diagrama de redes, ¿ok? Solamente que hay que tratar que no tengan faltas de ortografía. Estoy viendo que aquí este diagrama dice respuesta del cauce, aguas abajo, y cauce debería ser con C, pero bueno. Hay otro método que considera, otro tipo de metodología que considera los métodos cartográficos, ¿ok? Ya podemos utilizar los sistemas de información geográfica como parte sobre lo último, bueno, ya muy utilizados los sistemas de integración geográfica, para identificar, para colocar, y se parece mucho a lo que es el método de sobreposición de mapas, ¿ok? Como ya me cansé, a ver, escuchamos, vamos a ver. Javier, te escuchamos. Sí, papá, ¿sí me oye? Ahí. Sí, te escucho. Dame un segundo. Sí, Ya, es que no veía, tenía que también yo. apretarlos. Sí, Métodos cartográficos. Estos métodos han estado vigentes en diversas categorías de análisis ambiental, principalmente en la proyección espacial.
El procedimiento más utilizado es la superposición de transparencias, donde diversos mapas que indican impactos individuales sobre un territorio son sobrepuestos para indicar un impacto global. Los mapas permiten identificar una característica física, social o cultural que resulta de un impacto ambiental específico y la asignación de un valor Y relativo a, asignan. le asignan un valor relativo a dichos impactos. Para la elaboración de los mapas se utilizan elementos como fotografías aéreas, mapas topográficos, observaciones en terreno, opiniones de expertos y factores sociales. Este método es útil cuando existen variaciones especiales de los impactos que no son posibles, Espaciales. espaciales, de los variaciones espaciales de los impactos que no son posibles con matrices y adquieren relevancia cuando se tratan de relaciones ambientales con indicadores de salud o socioeconómicos, ductos, carreteras, etc. Actualmente se han desarrollado una amplia gama de paquetes de computaciones como los sistemas de información geográfica o SIG por sus siglas, que surgen como herramienta para el manejo de los datos especiales, aportando, Espaciales. aportando las soluciones a problemas geográficos complejos, lo cual permite al usuario una mejor toma de decisiones en investigación, planificación y desarrollo. Con un SIG son posibles muchos tipos de análisis, entre ellos están la combinación matemática de capas, operaciones booleanas o booleanas y, Booleanas. y con programas externos usando SIG con base de datos. Simulaciones complejas. Las estructuras de un SIG contienen software para desplegar mapas, gráficas e información tabular sobre una variedad de medios de salida. Esto permite al usuario maximizar el efecto de la presentación de los resultados. Ok, gracias. Entonces, este tipo de metodología, tenemos aquí, por aquí tengo uno. Este tipo de metodología nos permite, creo que ustedes lo vieron en cuarto, sistemas de gestión ambiental, no, sistemas de proyectos o administración de proyectos, algo así. El asunto es que, si no me recuerdo, esto debe haber dado el profesor José Luis, en donde ustedes podrían, ay, ¿dónde estoy? En donde ustedes podrían, a partir de tener ciertos planos, déjenme buscar eso. Tener ciertos planos, esto es, digamos, como que arcaico, porque son planos que anteriormente se utilizaban. Planos de INEGI, pero ahora ya lo podemos hacer con sistemas de información geográfica. Entonces, si tenemos este plano, que es de hidrología, o el de topografía, o el de edafología, y nosotros, perdón, para proyectos de ductos o de carreteras, en donde el proyecto considera diferentes, un tramo que va a moverse a lo largo de un cierto espacio y que va a tener impacto sobre diferentes hábitats, ¿ok? O ecosistemas. Entonces, este es a ponerlo en otro colorcito, en amarillo. A ver.
Ahí está. Con algo así es el sistemas cartográficos. Este es el caminito, el ducto, o la carretera, o lo que ustedes quieran. Evidentemente bien hecho, ¿verdad? Y este es el terreno. Si esta es edafología, podemos apreciar que va a afectar diferentes tipos de suelo. Los tipos de suelo tienen diferentes características, ¿ok? De dureza, de cementación, de humedad, de porosidad. Entonces, la presencia de fauna, igual, de fauna y flora no va a ser la misma. Si hablamos, por ejemplo, de topografía, evidentemente es el mismo proyecto, pero ahora vamos a ponerlo en otro color para que se identifique, porque aquí se pierde, en rojo. Es el mismo caminito, la topografía también tiene que ver, se va a modificar el relieve de las zonas. Habrá puntos en donde se tenga que utilizar, por ejemplo, explosivos para poder abrir el camino. En otros quizás no, en otros probablemente se requiere la construcción de puentes. Entonces, esta es la parte de el uso de los, ¿cómo se llaman? Sistemas de información geográfica o sobreposición de mapas. ¿Se entiende, chicos? Ay, se trabó. En de hidrología, la hidrología puede ser diferente, no va a ser en todas partes igual, dependerá de la altura de la zona, de la presencia de vegetación, de el tipo de suelo, ¿ok? En unos lugares aflora el agua muy fácilmente y en otras, aunque se perfore, no se encuentra el agua, ¿ok? Entonces, es a grosso modo, de manera muy general, lo que es el uso de sobreposición de mapas o el método de sobreposición de mapas y los métodos cartográficos, ¿ok? Profesor, es como en los mapas digitales de INEGI, ¿no? Que uno sobre otro se van poniendo las capas de información. Efectivamente, aquí en que les mostraba yo, esto es lo mismo que ustedes ven en los planos de INEGI, que son en línea. Son exactamente lo mismo. Esta es una cartografía que salió de INEGI. Esta también lo mismo que esta. De hecho, pues de ahí las bajé. ¿Ok? Son las cartas edafológicas, hidrológicas y demás. Esta es 1.250, porque Puebla está muy chiquita. Entonces, esto es 1.250, en donde podemos ver todos los tipos de suelo, hidrología, topografía. Tenía yo otros más, pero no sé qué les pasó. Uso de suelo y vegetación. Esta, quién sabe qué. La de geología, que también, no sé qué les habrá pasado. Pero bueno, finalmente, la idea es el mismo proyecto. Esto representaría el plano, ¿okay? El plano del proyecto que nos diga la organización, el plano del proyecto para y que sobrepondríamos en los planos de INEGI, la cartografía de INEGI que maneja en línea, o antes que se manejaban los planos, que es lo mismito, es lo mismo. ¿Sí? ¿Me doy a entender, muchachos? Miss, pero es necesario hacer de cada mapa, así como geología y hidrología, o se puede hacer un mapa bien estructurado con todas las capas. No, tiene que ser uno por tipo. Uno, el mismo plano de la carretera o del ducto se sobrepone a cada uno de los planos topográfico, hidrológico, edafológico, geológico, de climas, etc. Ok, ¿Ok? gracias. Y
Aquí está. Es una lista de chequeo, chicos. Muchachos. Sí, profesora. Es una, no, ¿Quieres yo? también los demás, ¿Qué porque es nada más, o qué está todos los demás mostrando? no. A ver, aguántame. A ver, Aranza, Diana Maritza, Fátima, Gloria, Hegel y Sui. Tengo en línea supuestamente 32 personas que están haciendo, bueno, 31. Los demás, Los demás, ¿qué La pasó? lista de chequeo, la lista de chequeo tiene que ser sobre agua, suelo, atmósfera, o sea, tiene que ser una de cada una o podemos hacer una en general. Podría ser una en general, puede ser, pero evidentemente vas a tener que considerar todos los rubros. Ese es el asunto. Pueden hacerse por separado o una sola, pero finalmente ya se ha separado juntos, se deben considerarse todos los factores ambientales o los indicadores de impacto que están involucrados. ¿Ok? Sí, profa, gracias. Ok. O sea, siempre se tiene que dar con el enfoque ambiental, ¿no? Bueno, con el factor ambiental dando cumplimiento a los indicadores. Efectivamente. Ay, profa. Efectivamente. Entonces, el enfoque ambiental, consideren, cuando hablamos de ambiente no nada más es aire, agua y suelo. Tendríamos que considerar aire, agua, suelo, y podríamos incluso agregar residuos, podríamos agregar seguridad y emergencias ambientales, ¿qué otra cosa? Flora y fauna, ¿qué más? Y algo especial en función del tipo de proyecto. ¿Ok? Si es una planta, por ejemplo, ustedes su proyecto, pues tiene que ser enfocado con respecto a la planta de almacenamiento y distribución de gas LP. Ahora, ¿qué información incluiríamos en estas listas? Por ejemplo, en agua. ¿Qué podría ser? ¿Cuántos canales hay cerca de agua? Podría ser. ¿Qué más? Tiene distribución de agua potable, si sus pagos están al corriente. ¿Cómo se llama Ok. Si A es ver, aguanta. subterráneo o superficial, Ok, ¿qué más? Ay, A ver, Alanis. ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra. ¿Dónde está? Perfecto. También podría ser creo que tiene problemas de el agua que conexión. caliente. Ya no entendí nada aquí. Creo que Alanis tiene problemas de conexión porque entra y sale de la clase. De hecho, ya contestó en el chat, profa. A ver, Alanis. vamos a ver. Que si hablo me saca a mí. Se controla la cantidad de agua que... Ok, no hay problema. Yo no tengo problema con que participen con el micrófono o escribiendo en el chat, pero participen, hijas mías, porque no, me parece que nada más tengo 2 alumnas. Ay, El control de la cantidad de agua que se usa, disculpe que sí, ok. El control de la cantidad de agua que se usa, bueno, podría ser, es parte de... ¿Qué más? A ver, otro más, porque si no los obligo. A ver, Aranza. Pueden ser las actividades que se va a utilizar o los componentes como el color, el peso, las dimensiones. El color, peso y dimensiones, ¿de qué me estás hablando? O sea, Mm, considerando qué factor. pues puede ser agua o el aire. Ok. Bueno, color, bueno, podría ser. El asunto es que recuerden que
gran parte, no se ha construido nada, no tienen análisis, no tienen evidencias de lo que se va a generar, de cantidades tal vez. Pueden estimarlas, ¿ok? Dice aquí destino de la descarga, eso sí, quién sabe qué de agua que cae durante épocas de lluvia, la cantidad de agua que cae durante épocas de lluvia. Puede ser, podría ser. También podríamos considerar todas las normas que están vigentes al momento que están relacionadas con el proyecto. Por ejemplo, la 01, si vamos a descargar aguas a un cuerpo propiedad de la nación, o la 02, si es el caso de disponer agua en el drenaje municipal, o la 085, si vamos a generar emisiones por equipos de combustión que utilizan hidrocarburos, o la 052 si vamos a generar residuos peligrosos, o en este caso la 01 que corresponde a lo que es la planta que debe tener. O sea, podemos hacer, alguien decía el destino de la planta, de la descarga, y es correcto, la disminución del caudal podría ser. O sea, todo lo que nosotros podamos considerar de tal manera que podamos identificar el impacto del proyecto sobre cada uno de los indicadores de impacto que platicamos en la clase anterior. ¿Ok? Bueno, seguimos con el mismo. Ya me acuerdo, aquí estás. A ver, ya están las listas de chequeo. Entonces, sí nos funcionan las listas de chequeo, nos darían una visualización general del proyecto muy cercano a lo que es el cumplimiento normativo. Podemos considerar leyes, normas, reglamentos. Sin embargo, también están limitadas. ¿Okay? Forzosamente todo esto, cualquier metodología que nosotros escojamos, tendremos que no compensarla, complementarla, es la palabra, complementarla con la descripción escrita de cada uno de los impactos que generemos. Bueno, que generará el proyecto. ¿Ok? Ahora, este es un ejemplo de algunas listas de chequeo. Generalmente todas se deben hacer, este es para proyectos pequeños, un embalse, y vienen en forma de pregunta. ¿Ok? Entonces hay que contestarlas. Si nosotros somos los que hicimos el proyecto, podríamos irlas contestando. Podríamos hacer listas de verificación generales para cualquier tipo de proyecto. Por ejemplo, para cualquier embalse o para cualquier tipo de planta industrial, contestarlas y en función de esto, determinar las medidas de mitigación que pueden o no existir para X o Y impacto. Ay, esperen un tantito, déjenme tomar agüita. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profa, todo bien. No, profe. Las listas de chequeo son en materia, bueno, como suelo, agua, aire, nada más. ¿En materia de qué? Es que iba a decir elemental, pero no. O sea, para evaluar agua, aire y suelo. No, para cualquier tipo para cualquier rubro. Ok. Puede utilizarse en cualquier. ¿Okay? De hecho, es importante que lo tengamos en cuenta porque
Las listas de chequeo es la forma que utilizamos para poder evaluar en el caso de las auditorías ambientales, que es el siguiente tema que ya pronto vamos a empezar a ver, ¿ok? Las auditorías ambientales que promueve Profepa, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, se llevan a cabo mediante el uso de estas listas de chequeo y están enfocadas, bueno, están elaboradas considerando toda la normatividad que existe actualmente vigente en nuestro país, en materia de agua, por ejemplo, en materia de aire, en materia de riesgo, en materia de flora y fauna silvestre, en materia de residuos, o sea, de todos los aspectos e indicadores ambientales existen. Bueno, se deben elaborar y en función del resultado de la aplicación de estas listas de chequeo, se determina si la empresa cumple o no con sus requisitos ambientales. Pero bueno, eso lo veremos despuesito. Esta es una lista de chequeo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de América. Tal vez está muy pequeñito la letra, vamos a ver. Se las voy a leer un poquito. Dice, formas del terreno, productividad del terreno, pendientes o terraplenes inestables, una amplia destrucción del desplazamiento del suelo, un impacto sobre terrenos agrarios clasificados como de primera calidad o únicos, cambios en las formas del terreno, orillas, cauces de cursos o riberas, destrucción, ocupación o modificación de rasgos físicos singulares, efectos que impidan determinados usos del desplazamiento a largo plazo. Y si se dan cuenta, no son preguntas que cualquier persona haría. Debe tener el conocimiento necesario para poder desarrollarlas. ¿Ok? En el caso de aire, climatología, producirá el proyecto emisiones de contaminantes aéreos que excedan los estándares federales o estatales o provoquen deterioro de la calidad del aire ambiental, olores desagradables, alteración de movimientos del aire, humedad o temperatura, emisiones de contaminantes aéreos peligrosos registrados por la ley del aire limpio. ¿Ok? En el caso de agua, vertidos a un sistema público de aguas, cambios en las corrientes o movimientos de masas de agua dulce o marina, cambios en los índices de absorción, pautas de drenaje o el índice de calidad de agua escorrentía, alteraciones en el curso o en los caudales de avenidas. Y se puede ir contestando sí, no puede, no aplica, puede ser, y comentarios, ¿ok? Entonces, dependerá de la expertise de quien está elaborando este tipo de listas de verificación para que sean útiles las listas, ¿ok? Ahora, diagramas de flujo. Este es otro método utilizado también para la evaluación de impacto ambiental. ¿Qué consiste? Bueno, eso tal vez además que expliquemos aparte de qué cosas es un diagrama de flujo. Nos permite conocer cuál es el proceso que sigue una actividad. Entonces, podemos identificar los impactos que se generan. También se parecen a los diagramas de redes, que podrían, en cierto modo, dependiendo del proyecto, resultar complicados de explicar. A veces un diagrama de flujo, dependiendo de quién lo haga, puede ser útil para explicar un proceso sencillo o simple o recto, llamémosle así. Hay procesos que son complicados y que quizás mejor utilizar otro tipo de metodología de tal manera que nosotros no nos compliquemos la vida y que las autoridades le entiendan. Porque en eso se resume todo. Que nosotros
no nos hagamos pelotas al elaborarlo, aplicar los límites exactos, límites máximos permisibles. Es correcto, Eric. Cantidad de agua tratada. Eso también es importante considerarlo. Entonces, ustedes pueden escoger la metodología que ustedes quieran, que más fácil se les haga, que le entiendan. El chiste de esto es que se haga bien, que ustedes le entiendan bien y que lo sepan explicar, para que también las autoridades le entiendan y no nos cuestionen después, nos tengamos que ver en la necesidad de ir ante las autoridades a explicarles. ¿Ok? O a corregir porque algo estuvo mal. ¿Vale? Con eso se traduce esto. Redes, bueno, ya lo vimos lo de redes. El método de Bater-Columbus. Este método es utilizado, bueno, fue desarrollado para proyectos hidráulicos. Tiene toda una metodología en la que se puede trabajar. Se considera varios parámetros para evaluar, todos en función de, bueno, enfocados al recurso hidráulico, y en función del resultado, también considera algunos gráficos, y a partir del resultado podemos determinar el nivel de impacto. Este es un método que se puede adaptar para otro tipo de proyectos que no sean del tipo hidráulico, pero pues habría que establecer claramente las relaciones de esto. Déjenme ver si encuentro alguna vez el documento. Y les los enseño. Bueno, a ver. ¿Pueden verlo? Dice Bater-Columbus. Sigo viendo las diapositivas, profe. Por eso. Yo también. ¿Las anteriores? Sí, por favor. Ah, bueno. Bater-Columbus, les decía yo que, bueno, pero ahí sí van a tener que leer. Ya me estoy quedando sin voz. A ver, Isui, te escucho. No, primero Sara. Perdón, profa. ¿Qué es? Ok. Es cuantitativo de evaluación de la magnitud del impacto ambiental, incluso así lo refiere CONESA 2010. Sin embargo, dicho método, en sentido estricto, es un método cualitativo o semi-cuantitativo de valoración de la importancia del impacto, a través de la estimación de un índice de calidad ambiental. Efectivamente, gracias. Isui, que sigue. Pero me sigue apareciendo la misma diapositiva, no sé si sea yo. ¿No se ve la de objetivos? Eso ya va a ser. Objetivos. El método se puede aplicar con dos fines: medir el impacto ambiental sobre el medio de diferentes proyectos de uso de recursos hídricos. Creo que se cambió, profa, a la primera. Análisis de proyectos a microescala. Planificar a mediano y largo plazo. Proyectos con el mínimo impacto ambiental posible. Evaluación ambiental estratégica de planes y programas macroescala. Ok. Generalmente, repito, sí se puede aplicar para otros proyectos, pero habría que adecuar
la información que considera el proyecto y adecuarla al tipo de obra que se vaya a realizar. ¿Ok? ¿En qué consiste? A ver, Gloria Liliana. ¿En qué consiste? Se basa en una lista de indicadores de impactos con 78 parámetros o factores ambientales que representan una unidad o aspecto del medio ambiente que merece considerarse por separado y cuya evaluación es representativa del impacto ambiental derivado de las acciones o proyectos. Características. Esta es toda una metodología de esta técnica. Xochitl, escuchamos. Características. La base del sistema de evaluación del método Vatel-Columbus es la definición de una lista de indicadores de impacto con 78 parámetros ambientales. Los parámetros ambientales representan un aspecto del medio que merece considerarse por separado, por ejemplo, relieve y características topográficas, y cuya evaluación es representativa del impacto ambiental, consecuencia de las acciones del proyecto sobre un componente ambiental, por ejemplo, suelo. Los parámetros están ordenados de acuerdo a 18 componentes ambientales. Bueno, seguimos. Ok, gracias. Este sistema tiene 4 niveles. El 1 es una información general, categorías ambientales. El 2 es una información intermedia, que corresponde a los componentes ambientales. El 3 es específica, información más específica, y ya hablamos de los parámetros ambientales. El 4 es una información todavía mucho más específica, entonces vamos de lo general a lo muy particular, que ya hablamos de las medidas ambientales. Ahora, las categorías representan agrupaciones con dominios similares de aspectos estéticos e interés para la persona, que es el nivel 1. Los componentes están contenidos en grupos de parámetros similares, que es el nivel 2. Recordemos que los niveles van del 1 al 4, y entre más avanzamos en los niveles, más específica es la información que vamos encontrando. Los parámetros representan unidades o aspectos significativos del ambiente, y el nivel 4 son las medidas correspondientes a los datos que son necesarios para estimar correctamente un parámetro. Estos son los parámetros, los componentes y los 4 niveles de los que estábamos hablando. A ver si se aprecia bien en toda la... ¿Sí se aprecia la tabla? Digo, la matriz de Vatel-Columbus-Vatel. Sí, Tenemos... por favor, ¿la puedo hacer un poco más grande, por favor? Entonces déjenme hacerlo así. ¿Ok? Hablamos de categorías ambientales. Esta es una parte de la matriz. Categorías ambientales. Tenemos 4. Ecología, contaminación ambiental, aspectos estéticos y aspectos de interés humanos. Y ven ahí, entre paréntesis, a un ladito de cada una de estas 4 categorías, un numerito. Significa la suma de todos los aspectos, todos los valores que tenemos, los parámetros que tenemos aquí abajito. ¿Ok? Cada uno de estos, como títulos, son componentes ambientales, son 18. Y la suma de cada uno de estos nos da, por columnas, digamos, me regreso así, por columna, nos da el valor que tenemos arriba. En materia de ecología, tenemos especies y poblaciones que se dividen en terrestres y acuáticas. También tenemos hábitats y comunidades, que también los subdividimos en terrestres y acuáticas.
y también tenemos ecosistemas, que es una parte descriptiva y que no contabiliza. Entonces, si ustedes suman 140 más 100, nos da 240. Después, contaminación ambiental es la otra categoría. Suma 402, que es el resultado de sumar 318 más 52 más 28 más 4. ¿Cuáles son las categorías de impacto ambiental? De contaminación ambiental es contaminación del agua. Si ustedes ven, son los parámetros ambientales. Cada uno de estos son parámetros ambientales que están relacionados con la contaminación del agua, que pueden ser las pérdidas en las cuencas hidrográficas, DBO, DQO no parece, oxígeno disuelto, coliformes fecales, carbono inorgánico, nitrógeno inorgánico, fosfatos, etc. También tenemos contaminación atmosférica y contaminación de suelo. Y por último, contaminación por ruido. ¿Okay? Todos estos corresponden, estos componentes ambientales forman parte de la categoría de contaminación ambiental. El siguiente son aspectos estéticos. Son 153 puntos. La suma de los 4 nos tiene que dar 1000 puntos. ¿Ok? Entonces, los aspectos estéticos corresponden a suelo, aire, agua, biota, objetos artesanales y composición. ¿Okay? Estos valores que ven en cada uno de estos componentes ambientales se identifican como unidades de impacto ambiental. ¿Okay? Estos valores que están aquí en las esquinitas. Y que sumados nos da el valor del aspecto, de la categoría correspondiente. Finalmente tenemos aspectos de interés humanos. Tenemos valores educacionales y estéticos, científicos, perdón, valores históricos, culturas, sensaciones, estilos de vida, ¿ok? Y la suma de estos son 205. La suma de las cuatro categorías son 1000 pesos, 1000 unidades, 1000 unidades de impacto ambiental. Esa es una matriz son los parámetros ambientales que forman parte de la matriz de Columbus-Batten. Como lo vimos en la imagen anterior, ya vimos los componentes ambientales, vimos las categorías ambientales y ahora vemos lo que es la metodología. Vamos a ir leyendo, porque si no, van a ayudarme. Grace, te escuchamos. Sí, profe, la parte de metodología, ¿verdad? Así es. Metodología. Los parámetros ambientales que representan la calidad del medio ambiente deben ser fácilmente medibles sobre el terreno y responden a las exigencias del proyecto. Una vez obtenida la lista de parámetros, hay que transformarlos en unidades comparables, representando valores que en lo posible sean resultados de mediciones reales. Para realizar esto, es necesario calcular unidades de impacto ambiental, UIA. Exactamente. ¿Cómo vamos a calcular esas unidades de impacto ambiental? Daniel, ¿te escuchamos? Cálculo de las UIA. Transformar cada uno de los datos resultados de las mediciones en sus correspondientes índices de calidad. Unidades de impacto ambiental, acuérdate. Unidades de impacto ambiental. 2. Ponderar la importancia del parámetro considerado según su peso relativo dentro de los componentes ambientales considerados. Expresar a partir de los valores anteriores encontrados el impacto neto resultado de multiplicar el índice de calidad por el peso respectivo. Ok. El segundo no te lo escuché bien, pero bueno. María José, te escuchamos. ¿Qué sigue?
Hablando para la calidad ambiental, sea para obtener los valores de calidad ambiental comparados, a los que no óptimos se le asigna 1 y al pésimo 0, quedando como comprendidos los valores intermedios para definir los distintos estados de calidad posibles del parámetro considerado. ¿Cómo se efectúa la transformación? Es necesario establecer una función de transformación de un parámetro en función de la magnitud. Ok. Mario, Jesús, ¿te escuchamos? ¿Qué es una función de transformación? Relaciona la magnitud de un factor ambiental y la calidad ambiental. Expresando la calidad ambiental en función del factor ambiental considerado. Permiten homogeneizar las diferentes unidades de medida de los indicadores de los factores afectados por el proyecto y expresadas en unidades abstractas de valor ambiental. Perfecto. ¿Te escuchamos, Dulce Andrea? ¿Cómo obtener el índice de calidad ambiental? Para evaluar la calidad del estado del parámetro definido por su magnitud, se deberá establecer una función de transformación. Esta se representa gráficamente colocando en el eje de las ordenadas el índice de calidad ambiental y la magnitud medible de las abscisas. Para cada valor que se disponga en magnitud, bastará llevarlo sobre las abscisas y cortando la curva de función que se genera, y de ahí llevarlo hasta el eje de las ordenadas y así obtener el valor correspondiente del ICA. Índice de calidad ambiental. Ok, para que se entienda, vamos a ponerle aquí. Es índice de calidad ambiental. De acuerdo a lo que escucharon, el índice de calidad ambiental está del lado izquierdo, ¿ok? En el eje de las ordenadas. Entonces, por ejemplo, este es una gráfica que nos va a permitir calcular el índice de calidad ambiental. A partir de determinar la erosión del suelo que podría generarse en un proyecto, a partir de un proyecto, identificamos cuál sería el valor de esa erosión, de ese impacto, y interceptamos la recta, la curva, perdón, y leemos el índice de calidad. Te escuchamos, Wendy Victoria. ¿Qué es la unidad de importancia ponderal? Cada parámetro representa solo una parte del medio ambiente, por tal motivo se debe disponer de algún mecanismo para que todos ellos se puedan contemplar en conjunto, para que en conjunto ofrezcan una representación coherente de la situación en que se encuentra el ambiente dentro de la zona de influencia del proyecto. Hay que reflejar de alguna forma la diferencia entre algunos parámetros y otros. Con esto el método le contribuye a cada parámetro un peso denotado por unidad de importancia ponderal. Ok. Arely, Alejandra, ¿te escuchamos? ¿Cómo se asigna cada valor de UIP? El valor de cada parámetro resulta de la distribución relativa de 1000 unidades asignadas al total de parámetros que representan un medio ambiente en calidad óptima. Se considera que a la situación óptima del medio le corresponde el valor de 1000, como la suma de las situaciones óptimas de sus parámetros definidos por su UIP. En caso de que estos parámetros no se hallen en la situación óptima, su contribución a la situación del medio se verá disminuido en el mismo porcentaje. Ok, así entonces decimos que un proyecto que está en una condición óptima va a obtener un valor alto con respecto a los 1000 puntos. Entre más cercano se encuentre a esos 1000 puntos, que es el resultado de los atributos,
más cercanos se encuentran, es un impacto más óptimo del proyecto. Esta es la formulita con la que vamos a calcular las unidades de impacto ambiental, que es el producto de la calidad ambiental por la unidad de importancia ponderal. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo. Suponiendo que un proyecto afecta la unidad de impacto ambiental de contaminación atmosférica en el parámetro óxidos de nitrógeno, con un promedio de 0.4 partes por millón anuales. ¿Ok? Entonces, ustedes vieron, pues vamos a regresar la gráfica esta. En atmósfera. Contaminación atmosférica. Óxidos de nitrógeno. Están varios contaminantes, monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, partículas sólidas, oxidantes fotoquímicos, óxidos de azufre y otros. Cada uno de estos en la parte izquierda, y vemos de contaminación del agua, en la parte izquierda tienen una cuantificación, tienen un valor. La suma de estos nos da 318. ¿Ok? Y la suma de las 4 tipos de contaminación que considera la metodología nos da 402, que es el valor de la categoría ambiental, de contaminación ambiental. Entonces, de aquí salen los valores que estamos considerando en este ejemplo. ¿Ok? Para los óxidos de nitrógeno, el valor para NOx es de 10. ¿Ok? Entonces, decíamos que en total para contaminación atmosférica la unidad de impacto ambiental es de 52 puntos. Ahora, vamos a estimar. Dijimos, bueno, el ejercicio nos dice que en el proyecto para óxidos de nitrógeno con un promedio, de 0.4 partes por millón anuales. 0.04 partes por millón la identificamos acá. Esta es la gráfica para óxidos de nitrógeno. Dijimos hace ratito que el eje de las coordenadas corresponde a la calidad ambiental y el eje de las abscisas al parámetro. El valor del parámetro, en este caso 0.04. Entonces, lo identificamos, interceptamos la curva y leemos la calidad ambiental, en este caso es 0.5. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo ponen como 0.49. Ya identificamos cuál es la calidad ambiental de los óxidos de nitrógeno, que era 0.5, que lo obtuvimos a partir de la gráfica. Y lo multiplicamos por la unidad de impacto ponderal, ¿ok? Y encontramos que es el valor de 10, recuerdan esta tablita, ¿ok? Para óxidos de nitrógeno es 10, de esta gráfica obtuvimos la calidad ambiental, que es 0.5 aproximado, y al multiplicarlo nos da 4.9 o 5. Yo le puso, lo calculé como 5, bueno, sería 5, sería 5.0. ¿Ok? Y ese es el valor correspondiente para ese parámetro. Considerando todos los parámetros como óptimos, entonces su calidad ambiental sería 1. Dijimos que primero tenemos que multiplicar la calidad ambiental por la unidad de impacto ponderal y ese valor también lo multiplicamos por el índice, que nos va a dar 1. Un proyecto óptimo tiene un valor de 1000. ¿Ok? En el caso de ecología, tiene la unidad de impacto ambiental, tiene 240 puntos. En el caso de contaminación ambiental, 402, y así van todos, como ya lo habíamos visto en la tabla. ¿Ok? Esta es
un cuadro comparativo que nos permite identificar qué tan afectado está un proyecto en función de los valores que obtengamos. Si es unidad de impacto ambiental menor a 100 puntos, es un proyecto no óptimo, demasiado bajo en su valor, y de ahí hacia arriba, de 550 a 700 es muy alto, y de 700 a 1000 es muy alto, es una calificación buena, llamémosle, ¿ok? Nota, la situación óptima del medio le corresponde el valor de 1000 según el método de Vatel-Columbus. ¿Y qué queda, muchachos? ¿Entendió? De manera general. Ahora, ¿cómo lo vamos a determinar? El valor tiene que ser 1000, ¿verdad? Es lo máximo que puedes obtener. Ok, entonces Recordemos esta problema, ¿verdad? De nuevo, ¿qué? Si el valor es menor a 1000, no hay problema. No, pero entre más alto o más cerca está del valor 1000, el proyecto es óptimo o benéfico. Entre más alejado esté de ese valor, es un proyecto no tan positivo. Recordemos esta gráfica, esta tabla, en donde vimos las categorías que corresponden a ecología, contaminación ambiental, aspectos estéticos, aspectos de interés humano. La suma de 240 que corresponde a ecología, 402 puntos, contaminación ambiental, 153 aspectos estéticos y 205 que es los aspectos de interés humano, la suma de estos cuatro nos da 1000 puntos. ¿Ok? Entonces, pero para eso tendremos que evaluar todos y cada uno de estos parámetros que pueden estar relacionados con nuestro proyecto. Nosotros hicimos ahorita un ejercicio únicamente de óxidos de nitrógeno y de 10 puntos factibles obtuvimos 5. Entonces, en lugar de ser ya 52 menos 5, ya son 47. Pensando que el resto de los parámetros obtuviésemos el máximo valor. ¿Y me doy a entender? Bueno, entonces tomamos el máximo valor como referencia y ya de ahí nosotros sacamos el valor de lo que estemos buscando y lo restamos para sacar el valor real. Bueno, el valor que estamos midiendo. El final. Este final que yo les mostré, estos valores son, ya dijimos que la tabla completita, si todo estuviese bien, serían 1000 puntos. Ahorita pensemos que todo está bien, salvo los óxidos de nitrógeno. Entonces obtendríamos un valor de 995. ¿Ok? Está en una calificación muy alta. Es un proyecto muy óptimo, muy positivo, muy benéfico. Pero si seguimos evaluando, por ejemplo, NOx, SOx o dióxido de carbono o pH de agua o algún otro parámetro que vaya a verse afectado por el proyecto, entonces vamos restándole y evidentemente ya no vamos a llegar a los 1000 unidades. Vamos a disminuir ese valor. ¿Sí estamos? Por ejemplo, Sí, gracias. Aquí tenemos un ejemplo. En contaminación ambiental, en ecología, esto es lo que nos dice el proyecto, que tenemos que alcanzar 1000 unidades. La metodología. Y el proyecto, cuando vamos evaluando cada uno de los parámetros, vamos a ir obteniendo ciertas cantidades. En ecología, que considera las especies y poblaciones terrestres, pastizales y praderas, cosechas, vegetación natural, especies dañinas, aves de caza continentales, en acuáticas,
pesquerías comerciales, vegetación natural, especies dañinas, aves acuáticas, pesca deportiva, hábitats y comunidades, cadenas alimentarias, uso de suelo, especies raras y en peligro, diversidad de especies, etc. Si en esta categoría obtuvimos menos de esos 240 puntos, entonces vamos a estar, ¿no están? Aquí está. Bueno, podríamos obtener, por ejemplo, en el proyecto 200, este es un ejemplo, 200 unidades, en lugar de 240, obtuvimos nada más 200. Contaminación ambiental, lo máximo que se puede obtener es 402, pero al evaluar cada uno de los parámetros considerando nuestro proyecto, obtuvimos nada más 380. Aspectos estéticos, 153, y obtuvimos, eso es lo máximo a obtener. Lo que obtuvimos es de 130. Aspectos de interés humano, 205, y el proyecto obtuvo 180. Si sumamos estos, nos da 890. Comparando con esta tabla, es una calificación muy alta. Es un proyecto que sí va a generar impactos negativos al ambiente, pero de manera global podemos calificarlo como un proyecto positivo. Que requiere medidas de mitigación, eso es cierto, pero de manera general es un proyecto positivo. ¿Alguna pregunta? Bueno, veamos. Maureen, te escuchamos. Sí, ventajas. Es considerado como uno de los métodos más serios y funcionales para la evaluación de impactos ambientales. Como los parámetros ambientales se transforman a unidades comparables, se permite la adición de las magnitudes de impacto para cada acción y factor ambiental. Se puede tener un panorama completo de los impactos ambientales del proyecto, puesto que se hace un comparativo del sitio sin proyecto y con proyecto. Permite el cálculo del impacto ambiental global del proyecto y la comparación de alternativas del proyecto. Gracias, perfecto. Tiene varios aspectos positivos la metodología, pero también tiene otros negativos. ¿Ok? Como estos que nos va a leer Alanis. Las desventajas. Al haber sido diseñado para determinar el impacto ambiental de proyectos hidráulicos para otro tipo de proyectos, se deben proponer nuevos índices ponderales. Las unidades ponderales de los parámetros se asignan de manera subjetiva. El árbol de factores ambientales y de acciones se debe adaptar al tipo de proyecto y al medio receptor. Es una aplicación real, los factores ambientales son ilimitados. Bueno, que continúe, que lo termine de leer Wendy Paola, el último punto de la diapositiva. Sí, profe. Dice, en una aplicación real, los factores ambientales son ilimitados y no es posible contar con todas las funciones de calidad ambiental para todos los proyectos. Ok, entonces, sí es un método interesante de utilizar, pero se necesita información de otros proyectos similares para poder tener una idea de cuáles son los parámetros que vamos a considerar. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos de los NOx, pues es un ejemplo, bueno, un valor 0.4 partes por millón de NOx de un proyecto X, ¿ok? Puede ser similar al que se va a obtener en el proyecto que vamos a trabajar, pero sí se necesita tener información para poder desarrollarlo, ¿ok? Ahora, creo que ya es todo. Bueno, ese es todo ese es el método de
Columbus-Vatel. Profe, ¿y hay ocasiones en donde supera los 1000? No podría superar los 1000 porque las gráficas del método, la metodología, no, como máximo puedes obtener un punto. Si dices las gráficas que utilizamos para cambio de uso de suelo o NOx, lo máximo que se puede obtener es la unidad de calidad ambiental de 1. Y esto multiplicado por el valor que tú tienes en cada uno de los parámetros, el máximo valor que puedes obtener es el valor, vuelvo a proyectar, es el valor que dice NOx, por ejemplo. Calidad ambiental, el valor que obtuvimos era .49.5. ¿Okay? Lo máximo que puedes obtener es 1. Ese se va a multiplicar por el valor que corresponde, está en la tabla. Y el valor era de 10. 1 por 10 es 10. No puedes obtener 11. Entonces no puedes obtener 1001. Lo máximo que puedes obtener son los 1000 puntos. Puedes obtener menos, pero no más de 1000. Gracias, profe. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, este ya lo vimos. Es información interesante. ¿Escuchamos hasta acá? El método de Vatel-Columbus fue elaborado para la planificación y gestión de recursos hídricos en Estados Unidos. Para aplicarlo a otros proyectos sirve la metodología, pero hay que revisar los valores asignados a los índices ponderados e incluso modificar sus componentes. Vatel-Columbus Laboratories, 1972. Se puede usar con dos fines: medir el impacto ambiental sobre el medio de diferentes proyectos de uso de recursos hídricos, análisis de proyectos a escala micro, planificar a medio y largo plazo proyectos con el mismo impacto ambiental posible, evaluación ambiental estratégica de planes y programas a escala macro. Se basa en una lista de indicadores de impacto con 78 parámetros o factores ambientales que representan una unidad o un aspecto del medio ambiente que merece considerarse por separado y cuya evaluación es representativa del impacto ambiental derivado de las acciones o proyectos. Perfecto, gracias. ¿Escuchamos, Belén? Belén. Formato tipo A. Belén. Perdón, Bueno. ¿ya me escucha? Es que sí, me sacó de mí. Está bien. Ajá. Método presenta en un formato tipo árbol, donde los factores ambientales los presentan en 4 niveles. El primer nivel son las categorías, componentes a los del segundo nivel. Segundo nivel, parámetros. Al del tercer nivel es la clave del sistema, de la evaluación y de medidas y de las medidas. Los del cuarto nivel, ver cuando el número 4 los parámetros ambientales del método de Vatel-Columbus. En un formato en forma de árbol donde los factores ambientales están ubicados en 4 niveles. El primer nivel denominado categorías, el segundo nivel componentes, tercer nivel parámetros y el cuarto nivel medidas. Ok.
Gracias. Bueno, esto ya lo vimos. Bueno, aquí vino nuevamente la tabla. Inversión con... Esta metodología de revisión bibliográfica, que es otro método, también es válida evaluar un proyecto con base en otros previamente desarrollados. Por ejemplo, si vamos a evaluar un proyecto que tiene que ver con el aprovechamiento forestal, por ejemplo, existe información bibliográfica que nos puede hablar de todos los impactos que se generen a partir de otros proyectos similares e identificar cuáles son los impactos que se generaron en ese, y por similitudes identificar los impactos que este proyecto nos va a generar. Entonces, sí es válido. Sin embargo, si es un proyecto nuevo, que no tenemos información, o que no existe información respecto de los impactos ambientales que puede generar cada una de las etapas del proyecto X, entonces, pues no nos sería muy útil utilizar esta metodología. Okay. Ahora, evidentemente habla de revisión bibliográfica, ¿no? También es válido buscar en la red, pero siempre y cuando sean sitios confiables que garanticen la información que estamos trabajando, que estamos identificando. Balance de materia. También se puede utilizar. ¿Escuchamos? Sí, profe. Cálculos de balance de materia. Están basados inicialmente en inventarios de condiciones existentes para compararlas con los cambios que resultarán de una acción propuesta. Tales inventarios son frecuentemente usados en los procesos de EIA en el contexto de evaluación de impacto ambiental en el contexto de las emisiones de contaminantes al aire, al agua y a la generación de residuos sólidos y peligrosos. Los cálculos de balance de materia requieren la descripción del área de estudio para establecer las condiciones iniciales. Una manera de expresar el impacto es considerar los cambios absolutos y porcentuales en el inventario o balance de materia como resultado de una acción propuesta. Ok. Es una metodología que podemos aplicar sobre todo para aquellos proyectos en donde conocemos todas las entradas y salidas. Ok. Hay proyectos que sí nos pueden proporcionar información acerca de todo lo que va a entrar y la salida. Nosotros lo vamos a describir dentro del estudio de impacto, pero dando a conocer lo más general en el proyecto, ¿ok? Sin informar o publicar citas industriales o situaciones que sean de interés únicamente para la empresa, ¿ok? Sobreposición de mapas ya lo pasé. Fotografías o fotomontajes. Eso también se puede similar a lo que es la sobreposición de mapas y lo que vimos antes de los sistemas de información geográfica que se pueden hacer en electrónico. Es muy parecido y también se pueden utilizar. Bueno, con eso terminamos, chicos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? No, profe. Veamos. No, profe. Vamos a ver, déjenme ver, ¿qué más vamos a ver?
Esto ya lo vimos. Sí, esto ya. El último capítulo de la mía, no es cierto, el penúltimo, es el de medidas de mitigación. Tiene que ver, lo vamos a ver con respecto al al capítulo 5. En el capítulo 5 nosotros vamos a identificar los impactos que se pueden generar por el desarrollo del proyecto en las diferentes etapas. Preparación del sitio, construcción, operación, mantenimiento y abandono del sitio. Entonces, ¿dónde está? El último capítulo, insisto, nosotros vamos a proponer o retomar las medidas de mitigación que el proyecto ya considera por default y en aquellos impactos que nosotros hayamos identificado y que no cuenten con ninguna medida de mitigación, tendremos que proponer alguna. Por ejemplo, la planta de almacenamiento y distribución de gas LP dice que va a tener, por ejemplo, los tanques de almacenamiento que deben tener válvulas de seguridad, válvulas de no retroceso, válvulas de cierre rápido. ¿Eso qué me garantiza? En caso de que durante el trasiego se lleve a cabo bueno, y no nada más ahí en el tanque, también en las tomas de recepción, que se lleve a cabo el trasvase del producto y el camión avance y que se lleve la manguera conectada, se va a cortar el suministro. Entonces, ya tal vez se fugará un poquito de gas, pero se cierra y ya no va a haber problemas. ¿Qué pasa si en los tanques se incrementa la temperatura por un incendio que exista en la zona? La válvula de seguridad se va a abrir, permitirá el desfogue del exceso de gas que se esté formando dentro del tanque y eso evitará una explosión. Entonces, un impacto sería el que nosotros hayamos identificado que pueda existir la posibilidad de que se genere un incendio dentro de las instalaciones, quizás por un equipo, algún vehículo, o por alguna otra situación que se incremente la temperatura del tanque de almacenamiento, y eso provoque un incremento en la presión interior del tanque y puede dar origen a una explosión. El impacto es la explosión del depósito. ¿Cuál sería una medida de mitigación? Pues la presencia por default que el equipo ya trae, o el proyecto ya considera la instalación de válvulas de seguridad, de un sistema de contraincendio a base de agua, que va a tener sprinklers, que se va a capacitar el personal para que utilicen las mangueras. O sea, ahí ya no estamos nosotros proponiendo, sino estamos informando o estamos notificando, se puede decir, la medida de mitigación que el proyecto ya considera para llevar a cabo, para ese impacto
que está en materia de riesgo, salud y seguridad, ¿ok? Está relacionada la operación de la planta con respecto al factor socioeconómico que es salud, riesgo y seguridad, ¿ok? Ese fue el impacto. Entonces, ¿cuál es la medida? Esa, la que ya está propuesta, prevista desde el proyecto. ¿Qué podríamos nosotros agregar? Pues elaborar un programa de capacitación del personal para que sepa cómo utilizar cómo operar y que sepa el funcionamiento del sistema contra incendio. Que se elabore un programa para la prevención de accidentes, que elabore el programa de protección civil, lo autorizan las entidades respectivas. ¿Qué otra cosa? Que se lleve a cabo de la capacitación que se proponga, que se evalúe al personal, que se generen las listas de contaminación, las listas de capacitación, de esa capacitación que se haya dado, que se genere una lista. ¿Qué otra cosa puede ser? Que se le dé mantenimiento continuo a los equipos, que se prohíba que el mantenimiento de las unidades se realice en el lugar para evitar la posibilidad de que se presente una situación de incendio del vehículo. O sea, todo lo que puede apoyar a la organización para disminuir todavía más el impacto. ¿Me doy a entender, muchachos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de mencionar? Seguimos. Bueno, gente, ya salió el episodio 138 de Attack on Titan. El capítulo nos considera que definamos la clasificación de las medidas de mitigación, que agrupemos los impactos de acuerdo con las medidas de mitigación propuestas, y la descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación. Hay medidas que se integran, o sea, que son las mismas, que pueden ser incluso las mismas para diferentes tipos para diferentes actividades. Por ejemplo, y en la descripción, a ver si se ve un poco más así. En la etapa de preparación del sitio, la construcción, operación y mantenimiento de un programa, de un proyecto X, el sistema ambiental que se va a ver afectado es el aire. ¿Ok? ¿Cuál va a ser tu sistema afectado? La calidad del aire por la emisión de ¿quién? Pues de gases de combustión, de polvo y partículas y de ruido. ¿Ok? Es un proyecto X, el que sea, y se va a ocupar maquinaria y equipo pesado. También se puede, en la etapa de operación quizás se utiliza vehículos, o se utiliza algún equipo de combustión que realice la combustión. Entonces se van a generar en todos los casos gases de combustión, polvo y partículas y ruido. Y en todos se ve como punto coincidente la afectación al aire. ¿Qué medidas vamos a implementar? Pues medidas de tipo preventivo y de reducción. Y no nada más vamos a decir esto, sino hay que platicarlo. A ver. Ángel de Jesús, ¿te escuchamos? Esta parte. Vamos a ir directo sin corte. Si no viste la primera parte, es necesario que la veas. Así que ve al video del comentario. Ángel de Jesús. Ahora sí. ¿Estás? Casi están volando por los aires mientras Armin, Reiner y Vic están dando sus vidas luchando contra el gigantesco titán de Eren Jaeger. Esta Mikasa empieza a tener visiones. No estás. Una especie de cosas. Conozcamos 5 de no estás. Ok, entonces no. Daisy.
Tampoco está. Luz María. Disculpe, antes de seguir continuando, yo tenía una duda en la anterior, pero no me dio tiempo de activar mi micrófono. Y era Sí, no hay problema. con respecto a las medidas de mitigación, esas medidas vienen en algún lado, o ¿de dónde las puedo yo formular? Vienen en toda la información que te proporciona la empresa. Generalmente sí las sacamos de planos, no todas, algunas, o del proyecto en general. Se trata de un proyecto, por ejemplo, de vialidades, la construcción de alguna vialidad. Llámese carretera o caminito, o calles de aquí de la ciudad. ¿Cuál sería el impacto? Bueno, primero tienes que identificar el impacto. Vas a utilizar maquinaria, entonces vas a generar emisiones a la atmósfera de contaminantes gaseosos generados por la combustión, vas a generar ruido, vas a utilizar agua para llevar a cabo las mezclas, para rociar el terreno, para humedecer el terreno y favorecer la compactación. ¿De dónde va a salir esa agua? De algún lado. Entonces eso significa que vas a consumir agua de primer uso y eso disminuye el agua del subsuelo. Entonces, pero es una actividad finita porque nada más vas a utilizarlo durante cierto periodo y nunca más la vuelves a utilizar. Entonces, es un impacto, tú ya determinarás qué nivel de impacto y qué otra cosa puede ser. También durante la operación se van a generar emisiones a la atmósfera de todos los vehículos que circulen por esas vialidades. ¿Cuáles son las medidas? No te las dijeron, pero si tú ya sabes que en la región está avalada está implementado, no avalado, está implementado el sistema la verificación vehicular, esa es una medida de mitigación, por eso vas a conocer el sitio. Por ejemplo, si hay emisiones a la atmósfera de partículas por X actividad, ¿cuáles serían las medidas de mitigación? Podría ser desde que pongan un sistema anticontaminante para captación de partículas, puede ser que los sistemas de transporte de esas partículas, de ese material que genera partículas, sean cerrados, te lo puedes ver en planos o en las especificaciones técnicas del equipo. Puede ser que si no lo consideran, entonces tú puedes proponer quizás la siembra o siembra de una cortina de árboles que impida la dispersión de esos contaminantes, o el utilizar agua rociada para favorecer el asentamiento, el mayor peso de las partículas y el asentamiento de estas y su reutilización dentro del proceso. ¿Okay? Entonces, todas estas medidas, unas vienen en el proyecto consideradas, lo que comentaba yo hace ratito. ¿Qué pasa si se incrementa la temperatura del tanque de almacenamiento de gas? Pues vamos a tener, el tanque ya trae manómetros, el tanque trae termómetros, trae medidores de nivel, o debe llevar por lo menos medidores de nivel. ¿Qué más? Está construido bajo normas técnicas internacionales que garantizan que va a soportar cierta presión, ¿ok? Que se le van a hacer pruebas radiográficas no destructivas cada cierto tiempo para verificar que su estructura se mantenga y no haya disminuido el espesor de la capa de la pared del tanque. O sea, debemos conocer el proyecto y de ahí mismo van saliendo las medidas de mitigación que ya considera el mismo proyecto, aquellas que nosotros vamos a tener que proponer para mejorar la operación, la futura operación o construcción incluso de las actividades que van a ocasionar algún impacto. ¿Me di a entender? Sí, profesor, muchas gracias.
Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, estábamos con que quién sabe quién iba a hablar, comentar. Ah, Luz María. ¿Nos va a leer? ¿Estás? Sí, profe. Ok, Medida de Luz María. mitigación. Esta Para parte. mitigar y minimizar. Sí. Para mitigar y minimizar las posibles afectaciones al ambiente que la operación del equipo y maquinaria pesada que se emplee en la obra genere gases de combustión y ruido, se deberá solicitar al gases de combustión y ruido, porque hay unos guiones que pueden considerarse como paréntesis. ¿Ok? No se va a entender. Sí. Se deberá solicitar a la empresa contratista que aquel se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento, esto es, que cuente con los registros del mantenimiento preventivo mecánico, recomendándose que la organización promovente resguarde copia de dicha documentación a fin de poder comprobar ante las autoridades correspondientes que únicamente se emplee el equipo que no contamina. La emisión de material particulado durante los trabajos de despalme, desmonte, excavaciones y corte se puede minimizar si la obra se ejecuta en temporada de lluvias, ya que la humedad del ambiente es mayor y ello contribuye a minimizar la emisión de partículas de polvo, tierra, arena, cemento, etc. Gracias. Entonces, tenemos que buscar, pensar, imaginarnos. Por eso debemos tener bien claro en qué consiste todo el proyecto, todo el capítulo 2, qué es el proyecto, con qué se hace, cómo se hace, por qué se hace, quiénes lo hacen, que el equipo, la maquinaria, los instrumentos, etc., para que seamos capaces primero de identificar el impacto y posteriormente, a partir de identificar el impacto, proponer medidas que lo minimicen. No siempre vamos a encontrar medidas para minimizar impactos. Hay impactos que son necesarios, que son tal vez relevantes, irreversibles y permanentes, de acuerdo a los parámetros que ya hemos platicado. Por ejemplo, el hecho de eliminar capa vegetal, modificar la estructura del subsuelo al extraer material y cambiar la composición del subsuelo para que tenga la capacidad de soporte de lo que se va a construir encima. Esos son impactos negativos, pero que son necesarios, que van a ser irreversibles y que van a ser permanentes y que no tienen medida de mitigación. Pero ¿cómo los mitigamos o minimizamos de cierta manera? Si el uso de suelo de ese sitio está calificado o clasificado para uso industrial, para la construcción de vivienda, para la construcción de, ¿cómo se llama esto? Servicios, de esa forma se mitiga el impacto. Porque, son impactos que son permanentes, irreversibles y negativos, pero son necesarios para dar origen a satisfactores que va a tener la población, como lugares para vivir, con todos los servicios, o un centro comercial, o algún otro tipo, una planta de tratamiento, no sé, todo lo que implica una industria, un comercio, que son necesarios, pero habrá otros en los que sí podamos referir alguna medida de mitigación. ¿Ok? Entonces, veía yo aquí que agregué, podemos identificar 4 tipos de medidas de mitigación: las preventivas, las de rehabilitación, las de compensación y las de reducción. Las preventivas creo que son obvias, que buscan prevenir daños o afectaciones.
¿ok? Entre estas podemos nosotros considerar aquellas que, si ya identificamos que, por ejemplo, el transporte de materiales o de los residuos que se van a generar del material, para garantizar que estos no se van cuando se transporten del predio hacia su disposición final y no se esparzan en el viento, ¿qué se les ocurre que podríamos sugerir? Chicos. Hegel. Hegel. Pero ¿cómo, profesora? O sea, ya me perdí en esa parte. Es que claro, no me preguntas y ahora resulta que te pierdes. A ver, tenemos, durante las actividades se van a llevar a cabo excavaciones, actividades constructivas, porque se va a eliminar el material que no sirve para la cimentación y casi siempre ese material no se reutiliza en la obra, sino ya les había yo comentado que se va a bancos de tiro, así se les llama. Entonces, ¿cómo los vamos a llevar? No los vamos a llevar en carretilla, los vamos a llevar en un volteo. ¿Cómo garantizamos que ese volteo no va a ir esparciendo por todas partes donde circule las partículas de material que se acaba de extraer de nuestro terreno? Con alguna malla protectora. Yo he visto que luego les ponen como lonas, profe, a los volteos. Ok, entonces, exacto, eso es una medida preventiva. Entonces, ¿qué es lo que redactaríamos? Pues solicitar y verificar que en campo la empresa que lleve a cabo el transporte de estos materiales, de estos residuos, antes de salir del predio, los cubra con una lona para evitar la emisión de partículas a la atmósfera. ¿Se entendió, Hegel? Sí, profe. Bueno, ahora dame un ejemplo de compensación, una medida de compensación. Con compensación se refiere a por si se llega a regar o por si partículas. No, ¿qué entendemos por compensación? ¿Qué entiendes por compensación? ¿Por la palabra? ¿O no? Profe, puede ser que como... Profe, podría ser... Como... Una... Puede ser que como nosotros estamos extrayendo la tierra del lugar donde estamos, vamos a construir, se compense con... bueno, es lo que quiero suponer que significa compensación. Algo parecido. ¿Sí? Algo parecido. Profesora, por ejemplo, también la reforestación. Por ejemplo, cuando se talan los árboles, esos como tal no se pueden, bueno, no se pueden recuperar, pero sí se puede, no se pueden recuperar, pero sí se puede, resembrar. Exactamente, es compensación, una compensación. Efectivamente, muy bien. Esa es la idea. Entonces, sí, se van a eliminar tantos árboles porque me estorban para mi proyecto. Evidentemente hay que justificarlo técnicamente, pero una medida de mitigación, de mitigación del tipo compensatorio sería sembrar árboles, crear un área verde que se mantenga en buen estado y que garantice los servicios ambientales que los anteriores especímenes proporcionaban al área. Profa, entonces por eso se consideran... ¿Sí se entendió, Hegel? Sí, profa. Pero entonces por eso se consideran las áreas verdes, por ejemplo, en proyectos así, hay especificaciones donde tiene que haber áreas verdes. Casi todos te piden, sí, casi todos te piden áreas verdes en prácticamente todos los proyectos, a menos que se trate de proyectos que sean que la presencia de este tipo de materiales sea peligrosa. Por ejemplo, que sean especies
caducifolias, cada X tiempo genera material orgánico que si se seca puede ser peligroso para ciertas instalaciones. Pero sí, es por eso. Bueno, chicos, la dejamos aquí. Nos vemos la próxima clase. Me dijeron que yo dije que mañana iba yo a subir, que para mañana tienen que enviarme ¿cómo se llama? La presentación de la norma, ¿verdad? Por equipo. Órale pues. Ahorita la subo. Nos vemos la próxima clase y la próxima ya les preguntaré. ¿Vale? Sí, en su proyecto, avancen en su proyecto hasta donde me quedé. Ya llevamos la matriz. No, pero este es otro. El capítulo, El capítulo 3, Miss. No lo ha subido, ¿verdad? Changas. Bueno, entonces voy a subir el capítulo 3, la entrega, que ya deberían tenerla. El capítulo 5, que incluye lo que es la matriz de impacto y la descripción de todo el capítulo 5, de todos los impactos que están generando. ¿Qué más? Y bueno, el capítulo 3, el 5, elaboren toda su matriz, empiecen a redactar y lo revisamos, espero que me dé tiempo, la próxima clase. ¿Vale? Sí, profesora. Empiecen a describir sus impactos, sus medidas de mitigación. ¿Vale? Bueno, chicos, pórtense bien. Sigan trabajando en el proyecto. Nos saludamos otro día. Gracias, De nada, chicos, Gracias. pórtense bien.